Estamos nuevamente con ustedes, amigos, en este programa tan hermoso que nos está compartiendo nuestra amiga Tere y estas tanatólogas que yo me gustaría, antes de continuar, compartirles que yo viví ese proceso a lo largo de mi vida. Yo tuve 5 pérdidas, 4 fueron de huevos muertos retenidos, no nació mi bebé, y uno que sí nació y que vivió unos días. Cuando nosotros tenemos estas pérdidas, a veces nosotros descuidamos, a mí me pasó, yo descuidé mucho mi matrimonio y descuidé a mi hijo. Descuidé todo, porque me descuidé yo misma. ¿Por qué? Pues porque yo estaba batida en mi dolor y no sabía, no tenía recursos, no sabía qué hacer, y en ese descuido pues lastimas a las personas que están contigo. Pero no nada más eso, cuando mi bebé nace y muere, la culpa me persigue. La culpa está ahí pensando que pude haber hecho algo, que algo no hice bien, y etcétera. Es una sensación de que yo soy la responsable de la muerte, de la pérdida de mi bebé, ¿verdad? Y entonces, encima del dolor, del enojo que mencionábamos, que a veces también te enojas con Dios, con todos, de esa sensación de pérdida, enojo, dolor y culpa, bueno, es un proceso muy difícil que nosotros necesitamos apoyo para poder trabajarlo. Yo quiero preguntarle a Mague Cantú, nuestra querida amiga, que nos diga cómo podemos nosotros ante esa situación y que empezamos a reconocer esas emociones, como por ejemplo la culpa, ¿cómo podemos trabajarla, May? Sí, pero has dicho algo muy importante, algo que sucede en situaciones como esta. Y entonces esa mezcla de sentimientos de dolor y de culpa, como tú lo has dicho, tiene que trabajarse, no lo puedo posponer porque si no, entonces voy a afectar a todas las personas que están a mi alrededor, ya mencionado por ti. Entonces, lo primero es o buscar alguien que me pueda ayudar, una tanatóloga, por ejemplo, un taller de sanidad interior, para poder llegar al contacto con mis sentimientos. Tengo que confiar, si soy mujer de fe, si soy persona de fe, tengo que confiar en el Señor Jesús, que es el que me va a ayudar. Y entonces es ante Jesús, Jesús es un Señor del amor y de la misericordia, y Él me va a acompañar en ese camino. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirle todo lo que yo estoy sintiendo, esa culpa, esa vergüenza, ese dolor, ese enojo, todo lo que yo esté sintiendo, para poder sacarlo, porque mi historia de vida se registra en mi cuerpo, igual como la registra en mi mente, y entonces en el cuerpo se va a quedar atorada, y mi cuerpo va a ser digamos, un lugar inadecuado si yo tengo todavía planes para un futuro embarazo. Por eso tengo que recurrir al amor sanador de Jesús para poder con Él, junto con Él, sacar todas estas sentimientos a través del proceso de duelo. Ya no quedarme en la negación de que es un angelito y que voy a tener otro bebé o qué sé yo, sino tengo que vivir esta pérdida. Cada una de las etapas, reconocerlo primero, y entonces sí probablemente voy a sentir todo el enojo del que nos habla este proceso, y luego va a venir la tristeza, bueno, ¿cómo se llama? El regateo, ¿verdad? Luego la tristeza, para poder llegar a la aceptación de esa pérdida. Y entonces también pedir sanidad para mi cuerpo, para que esa matriz ya no vaya a ser un lugar de muerte, un lugar de sepultura para un futuro bebé. Por eso sí es muy importante que ni que yo vaya a tratar de recompensar el amor que le pude haber dado a ese hijo que ya no pudo seguir viviendo con este otro que tengo aquí, y se forme lo que llamamos una atadura. Puede ser con un hijo que ya tenga o puede ser con el siguiente que pueda tener, si es que ese es el caso. Entonces es muy importante sanar mis sentimientos, compartirlo con el Señor Jesús, y de su mano llegar a la aceptación de la pérdida y a la recuperación
de honorabilidad, por así llamarlo, de mi cuerpo. Es un lugar bueno, es un lugar que puede volver a dar vida y vida de calidad, pero una vez que yo resuelva la culpa, que yo resuelva el enojo, que yo resuelva el dolor. Qué interesante, Mague, todo lo que nos estás diciendo, porque justamente uno de los trabajos que se debe hacer con este duelo, pues es trabajar también la parte de nuestro cuerpo, porque como mujeres, sobre todo cuando viviste una situación clínica como un legrado o como un aborto, pues hubo una intervención hacia tu cuerpo, ¿verdad? En la que hubo una extracción de un bebé o hubo una expulsión de un bebé, entonces físicamente te sientes como desmembrada de tu cuerpo, como no sabes qué fue lo que pasó ahí. A mí me pasó particularmente que mi bebé se detiene la gestación en el segundo mes y me pide el doctor que espere unos días a que mi cuerpo expulse el ser, pensando en que él no tenga necesidad de intervenir y rasparme o lastimarme. Entonces, esos días de espera fueron difíciles para mí, porque yo ya quería que eso sucediera y por otra parte sentía culpa de por qué quiero expulsarlo si es mi hijo. Entonces me sentía como una... Cuando ahí ya no había una vida, entonces había toda esta serie de emociones, ¿verdad? Encontradas. En lo que tú comentas respecto a tomarnos de la mano de Dios, pues yo les puedo decir que se pesquen también de la Virgen María. Ella también perdió un hijo, a ella se lo mataron. Entonces, ella les aseguro que puede ser una fiel aliada en este proceso de duelo, porque nos va a ayudar justamente a hacer contacto con esas emociones que ella también sintió, esa tristeza que ella también sintió, esa frustración de haber tenido a su hijo con ella y de repente pues ya no tenerlo más. Regina, tú nos hablabas de un término muy interesante que es el duelo sano. ¿Cómo se vive todo esto en pareja? ¿Cómo se reconstruye la pareja, no solamente en la parte física, sino también en la parte pues de unión? ¿Y cómo se trabaja para que estén listos para ser padres de nuevo? Ok, sí me gustaría mencionar, ¿verdad? Yo trabajo también a nivel de investigación, puesto que soy maestra de primero o cuarto semestre de la carrera de terapia física en una universidad. Nos basamos en una encuesta. El 50% las parejas se reprocha y hay culpa. El 25% es la voluntad de Dios. El 25% restante evita pensar en ello, que hace un duelo evitativo. Entonces, la mejor manera de trabajarlo es en pareja, porque hay dos formas de hacerlo. Es el duelo sano o el duelo negador. El duelo sano se vive en pareja, se habla de ello, se llora, se vive la pena, etcétera. El duelo negador, cada quien estamos trabajando. Cada quien nos vamos a nuestras actividades, hacemos como que no pasa nada, etcétera. Aquí me gustó mucho tu invitación a este programa, en esta fecha que se viene, que marcaste en un inicio, que es el día primero. El día primero nos ayuda a darle ese rescate, ¿verdad? Al bebé que o nació o tuvo algún problema de salud o ¿verdad? Murió en el vientre o nació muerto, etcétera, ¿verdad? Entonces nos ayuda a vivir ese duelo en pareja para abrir el dolor de la pareja en terapia, en consulta. Ahorita pues, lo hacemos a través virtual. Al abrir el dolor a través de varias sesiones, se platica, se comenta, se hace su expediente clínico, etcétera. Y se cierra a través de una fecha tan significativa como puede ser la fecha de que cumpliría años o un año, para poder trabajar que no cumplió un año, sino la edad o el mes de gestación. O sea, no, porque si no la pareja va a estar, hubiera cumplido 15 años, hubiera sido un arquitecto, hubiera sido esto. Entonces ahí no agarramos o tomamos lo que se llama el
darle un resignificado a la vida y abrir esa también, al principio comentaban a mi querido autor de logoterapia, Víctor Frank, abrir ese sentido de vida, porque la vida continúa. Entonces, viviendo un duelo sano, se abre y se cierra. Se oye sencillo, pero no lo es. Entonces, trabajar desde la individualidad, trabajar del ser, trabajar desde ese proyecto no resuelto, nos ayuda a buscar herramientas de acuerdo a la pareja, son individuales, todos tenemos como la huella, una personalidad, se trabaja de acuerdo a eso, se ajusta y se cierra. Y esa fecha que ahorita vamos a encontrar, que es el día 1, yo desde el punto de vista católico he aprovechado esa fecha para cerrar en parejas muy jóvenes ese duelo, porque yo trabajo en pareja, pero también trabajo con el alumno problema. Yo soy coach, soy tutora de los alumnos problemas, entonces yo, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo veo en mis alumnos, normalmente después es mi experiencia y algunos autores, normalmente después de que un bebé no nació o de un aborto o la cuestión neonatal, etcétera, el hijo que sigue está formado en muchas ocasiones, en un 90%, en el miedo. ¿Y qué tenemos en base al miedo con el bebé que nació después de un aborto, después de un bebé no logrado? Que ahorita, ¿qué pasa? Le decimos, es que está muy chiflado. No, esa palabra no es, sino tiene alguna cuestión emocional que fue construida en base al miedo de una mamá que venía de 1, de 2, de 3 bebés que no nacieron o no fueron logrados a término, y por eso el siguiente hijo o hija crece con algunos problemas de autoestima, inseguridad y demás. Eso es de acuerdo a mi experiencia. Entonces, si es la mejor manera de vivirlo, es de una manera en pareja, de una manera sana, ¿verdad? Esa es mi intervención que yo podría aportar. Gracias, Regina. Y has tocado un área de expertise de Mague tremenda, porque yo he aprendido de ella. Yo con Mague viví una ceremonia, por así decirlo, de despedida de mi bebé preciosa, y yo la recomiendo porque yo he aprendido en estos cursos de sanidad interior que tenemos como un gran regalo de Dios y de la vida, la imaginación. Y a través de la imaginación también podemos sanar nuestros duelos. Y con ayuda de la maravillosa imaginación que Dios nos regaló en nuestra mente y en nuestro corazón, yo he podido abrazar a mi bebé, he podido cargarlo y casi les puedo decir que sentirlo. No es algo sobrenatural, no es una locura, es simplemente valerme de los recursos de mi mente para poder cerrar esta historia, para poder continuar con la vida, a fin de cuentas. El ponerle un nombre a mi bebé, el saber que se llama Roel, el saber qué género desde mi conexión con él creo que habría tenido, me ha permitido sanarlo. Y definitivamente este tipo de ayudas son valiosas. Mague, ¿puedes contarnos un poquito de este tipo de rituales? Y si nos puedes hablar también, obvio, de esto que habló Regina, de cómo si no sanamos adecuadamente, podemos venir a proyectar este duelo en nuestros hijos posteriores o en los que ya teníamos. Sí, es nosotros en el centro de oración, ante una situación de un bebé que haya sido abortado, sea espontánea o no, hacemos oración. Partimos del hecho de que para el Señor Jesús, para el Señor, el tiempo es un eterno presente, y entonces, una de dos, o nosotros le pedimos que venga a un momento en nuestra vida y que ahí ocurra la sanación, o nosotros vamos a un momento de su vida aquí en la tierra y también ocurre la sanación. En este caso, pues es pedirle
que nos acompañe al momento en que ocurrió la pérdida, ¿sí? Y entonces yo, como decías tú ahorita, con la imaginación, digo, a ver, Señor Jesús, ayúdame para poder hacer esta oración para sanar mi relación con mi bebé. Y podemos imaginar qué género tiene ese bebé, y podemos entonces hacer lo que se llama el bautizo de deseo, en donde le pido a Jesús que lo bautice. Jesús me pregunta qué nombre quieres para tu bebé, se lo digo, y él hace la ceremonia del bautismo. Y entonces también me dice, decimos después, ¿cómo delante de Jesús, por supuesto, o Jesús nos pregunta, ¿cómo quieres que el bebé ore por ti? Él va a estar acá. ¿Qué quieres qué le pides a él que haga por ti? ¿Y cómo le dices tú que vas a orar por él también? Entonces es una oración muy emotiva, muy hermosa, ¿verdad? Y que me viene a tranquilizar si todavía por ahí había algún sentimiento que no hubiera trabajado yo. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Porque yo inclusive en ese momento le puedo decir cuánto lo amo. Y puedo decirle todo lo que yo no le dije en su momento. Y de ahí en adelante lo puedo seguir haciendo, por supuesto. Pero además, ¿qué pasa si yo no hago esto? Entonces, ese lugar, mi cuerpo va a ser, como decía hace un momento, un sitio de muerte, y me voy a llenar de miedo, como decía ahorita Regina, ¿verdad? Me voy a llenar de miedo para mi siguiente prospecto de embarazo, y entonces voy a volcarme sobre este embarazo, me voy a pasar esos meses de gestación con una vida muy difícil, y el problema es que el bebé que va a estar ahí, va a estar recibiendo todos los sentimientos. Entonces, ese es el gran riesgo, que estemos proyectando también nuestros sentimientos en otra persona. Estoy encantada de estar con ustedes, estamos maravilladas con este tema. El tiempo se nos ha agotado, y yo quiero agradecerles toda la sabiduría que han volcado en este programa, mi querida Edith, Regina, Mague. En los comentarios de este video les pondremos los datos de cada una de ustedes y de los talleres que trabajan, para invitar a todas estas personas que han dejado esta herida abierta. Yo solamente les puedo decir, trabájenla para que su vida sea bonita, y el día que salgan, que termine su ciclo en este plano terrenal y se vuelvan a encontrar con su bebé, le digan que su vida fue maravillosa, que su vida fue hermosa, y puedan fundirse en un abrazo de madre e hijo. Muchas gracias, Tania, por la oportunidad de compartir este tema. Gracias a todas ustedes, muchas gracias, hermosísimas amigas, compañeras, queridas. Gracias también al equipo de Reconstruyendo Vidas, Vero, Marta, Tere. Nos vemos y nos escuchamos, recuerden, todos los miércoles al punto de las 7. Estuviste en Reconstruyendo Vidas. Adiós.